Si te gustan las patatas, hoy vamos a hacer una receta que te encantará, ya que es la delicia de grandes y pequeños. Las puedes comer mientras estás viendo la televisión, los niños mientras juegan, entre horas, como aperitivo, para la merienda, como tú prefieras, pero pruébala porque está deliciosa y además es una receta muy rápida, fácil y barata de hacer. Déjame tu opinión en los comentarios. Hola amigos y bienvenidos a mi canal de Flores y Mariposas. Quiero pedirte que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Para comenzar con la receta de hoy, con la primera receta, vamos a necesitar una patata grande. La pelamos, lavamos y ahora cortamos primero en rodajas y luego en trocitos más pequeños, en tiritas más pequeñas, en tiras, como veis en las imágenes. Eso es, estupendo, así se ve muy bien. Ahí está, esa me ha sido perfecta. Ahora vamos a poner en un bol y vamos a echar una cucharada de almidón, solo una cucharada, no hace falta más. Bien, ahí está, mezclamos bien con la cuchara. Y seguidamente vamos a necesitar una sartén en la que pondremos aceite vegetal para freír nuestras patatas. Colocaremos un montón de tiras y con una espátula las iremos empujando hacia el fondo, con la idea de que puedan perder el líquido que tengan. Así que van a quedar como en forma de una fina torta o algo así. Bueno, cuando ya veamos que están por un lado bien, las hemos apretado bien y ya se supone que tienen un color ya bonito, entonces damos la vuelta. Añadiremos un poquito más de aceite en la sartén, fijaros qué color más bonito. Y cuando ya se pongan doradas por ambos lados, ya estarán. Sacaremos a un plato. Está diciendo cómeme. Las patatas están crujientes y deliciosas. Definitivamente pruébalo. Espero que te haya gustado. Es la delicia de grandes y pequeños, como os he dicho, ¿eh? Es increíble. Riquísima. Una maravilla. Pruébala y me dejas en los comentarios. Venga, ahora vamos a por otra receta un poquito más complicada de hacer, pero no te asustes porque tampoco será demasiado complicada. La segunda receta de hoy también va a ser con patatas. Para comenzar con esta receta necesitaremos una patata grande. Después de pelar y lavar, cortaremos la patata en rodajas. En vez de en tiras como hemos hecho en esta ocasión, ahora en rodajas. Bien, ahora necesitamos una sartén y un poquito de aceite. Y cuando esté caliente iremos colocando sobre ella con cuidado las rodajas de patata, así poco a poco, y así pues se van friendo. Y mientras se van friendo vamos a necesitar 2 huevos crudos y un poco de sal y pimienta que echaremos al gusto. Imagínate que no te gusta la pimienta, pues no la eches. O imagínate que te gusta alguna otra especia más, pues lo puedes incorporar, no pasa nada, a tu gusto. Ponemos ahí los huevos, la sal y la pimienta. Estupendo. Ahora necesitaremos 2 cebolletas. Las vamos a lavar y partiremos en trocitos pequeños para incorporarlos a los huevos. Así, pequeñitos, lo más pequeño que puedas. Genial, incorporamos a los huevos y ahora necesitaremos 50 decilitros de nata líquida que incorporaremos al bol. Bueno, ya ha llegado el momento de revolver los ingredientes. Eso es.
El siguiente de los ingredientes que vamos a necesitar para la receta de hoy serán 70 gramos de queso que vamos a rallar. Con un rallador rallamos. Genial. Bueno, no te olvides de nuestras patatas. Les daremos la vuelta, que ya tienen muy buena pinta, ya veis. Y seguidamente incorporaremos el contenido del bol sobre ellas. Y luego añadiremos además encima, a ver, cuando esté ya puesto, ya está. Ahora añadiremos el queso rallado. Y yo os recomiendo también rallar por encima un poquito de queso parmesano, que le da un toque especial. Le da un sabor muy rico. Lo dejaremos al fuego medio con la tapa puesta durante 3 a 5 minutitos y después lo sacamos a un plato. ¿Habéis visto? Que tampoco era muy complicado, ¿verdad? Es una receta también fácil de hacer. Y ya estará para comer, lista para comer nuestra deliciosa tortilla. Buen provecho. Es deliciosa, ¿eh? Probarla también y dejarme en los comentarios. ¡Qué rica! Bueno, y ahora vamos a por la última de las recetas del vídeo de hoy, la tercera. Para esta receta necesitaremos medio repollo, unos 600 gramos. Lo vamos a lavar bien y cortaremos primero en rodajas y luego pues en trocitos más pequeños. Lo iremos con el cuchillo picando todo lo que podamos más pequeño. Ahí veis, primero en las rodajas y ahora al contra, para hacer trocitos pequeños. Así, cogemos todas las rodajas y ponemos el cuchillo por el otro lado. Bueno, cuando tengamos todo bien partido, lo vamos a meter a una cazuela, a un puchero o alguna cosa que puedas poner en el fuego. Y cuando ya esté todo metido, pues lo vamos a llenar de agua hasta arriba. La idea es ponerlo en el fuego para que llegue a hervir durante 5 minutos. Ahí está viendo, ya se le ve. Estupendo. Además está súper limpia, súper bonita. Bueno, ya pasado este tiempo, se ha pasado los 5 minutos, lo que vamos a hacer es retirar el agua y vamos a colocarlo en un bol. Y el siguiente elemento que vamos a necesitar será una cebolla. La pelamos y también la vamos a trocear en pequeñito. Bueno, cuando ya lo tengamos todo súper pequeñito, vamos a ponerlo en una sartén en la que echaremos un poquito de aceite vegetal para freír o sofreír esta cebolla en el fuego. Revolvemos un poco bien para que le coja el aceite por todas partes. Así, fijaros, ya tiene calorcito, ya se le nota. Ahora necesitaremos una zanahoria que sea un poquito grande. La vamos a pelar y seguidamente la vamos a rallar. Cuando ya la tengamos rallada, la incorporaremos a la sartén junto con la cebolla. Ahí está, revolvemos un poco.
Vamos a por el siguiente ingrediente y van a ser 3 dientes de ajo. Intentar que sean un poco hermosos, un poquito grandes, ¿eh? Los vamos a pelar y luego los vamos a triturar bien para terminar incorporándolos al contenido de la sartén, o sea, con la cebolla y la zanahoria. Revolvemos bien todo el contenido que está en la sartén y mientras que se va rehogando, pues vamos a por la col. Sobre el bol de col añadiremos 3 huevos crudos. Ahí los vamos incorporando, uno por uno, los 3. Luego añadiremos sal y pimienta negra al gusto. Como os he dicho antes, cada uno lo que le apetezca. Si te animas, añade también polvo de pimentón, que queda muy rico. Ahí lo tienes, ¿ves? Bueno, hay que vigilar el contenido de la sartén, que ya está listo. Así que lo incorporaremos al bol en este momento. Ahora añadiremos 4 cucharadas de harina. Y una vez añadida la harina, mezclaremos muy bien todos los ingredientes. ¿Ves qué buena pinta tiene? Como no está la mezcla muy espesa, podemos revolver con una cuchara de palo, ¿eh? No resulta difícil. Bueno, cuando ya estén ya todos revueltos, en una sartén pondremos un poquito de aceite vegetal y cuando esté caliente lo que queremos es freír como cucharadas de nuestra masa. O sea, con la ayuda de la cuchara iremos colocando como montoncitos de nuestro bol, como veis en las imágenes, poco a poco. Y mientras iremos a preparar una deliciosa salsa de acompañamiento. Para ello necesitamos un bol en el que colocaremos 3 cucharadas de yogur. Y ahora necesitaremos un manojo de perejil y eneldo, junto las dos cosas. Lo lavamos y picamos bien. Y acordaros del contenido de nuestra sartén. Es hora de dar la vuelta para que no se peguen. Hay que freírlos hasta que estén doraditos, son como unas tortitas, ¿no? Algo así. Y volvemos con nuestra salsa en cuanto demos la vuelta a las tortitas, ¿eh? Porque no hemos acabado. Ahora vamos a necesitar un pepino fresco. Lo lavamos y vamos a quitar las puntas, ¿no? Que están como gorditas, como feas, eso se quita. Y lo que vamos a hacer es rallar, como hemos hecho con la zanahoria. Rallamos bien. Y cuando ya esté rallado como ahora, lo vamos a incorporar a nuestra salsa. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a ir sacando nuestras deliciosas tortitas de la sartén y vamos metiendo más. Y volvemos otra vez a la salsa. Ahí estamos metiendo las nuevas. Bien, ahora necesitamos un diente de ajo y lo vamos a triturar bien. Y también lo vamos a añadir a la salsa porque le da un sabor muy rico. Ahí está. Y ahora pondremos sal y polvo de pimentón. Mezclamos bien todos nuestros ingredientes. Ahí veis las imágenes y la salsa ya está lista. ¿Veis qué maravilla? Aquí están las últimas tortitas que estamos dando la vuelta y sacando. Están preciosas. ¿Os parece una maravilla? Están diciendo cómeme, cómeme. Bueno, si os animáis a hacerlo, por favor, dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido. Bueno, ya hemos terminado con la receta. Ya veis qué plato más estupendo nos ha salido, ¿eh? Nos ha salido bastante cantidad, la verdad. Y esta es la salsa. Espero que os haya gustado estas 3 sencillas y deliciosas recetas.
y que os animéis a hacerlas. Por favor, compartir con familiares y amigos. Veis que las tortitas las estamos untando en la salsa esta de yogur tan estupenda que hemos hecho, ¿eh? Esa es la idea, comer las dos cosas juntas. Bueno, pues por mi parte nada más que daros las gracias por quedaros hasta el final y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.